Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. En esta ocasión estoy de estreno con la cámara reflex usada como webcam, porque normalmente los directos los hacía con una webcam, pues hoy hemos mejorado, se ha invertido un poco en poder hacer los directos con mucha mejor calidad, así que os doy a todos la bienvenida. Para hacer day trading, que es el tema de hoy, hay tres opciones. La primera es hacerlo basándonos en la intuición y haciendo operaciones a modo aleatorio, que acostumbra a ir bastante mal y pues es posible que acabes perdiendo. Hay una segunda opción que es utilizar una estrategia, pero la gran mayoría de las estrategias son perdedoras, sobre todo en day trading, así que también estaríamos del lado de los perdedores. Finalmente hay una tercera opción que es trabajar con una estrategia, pero una estrategia que realmente nos pueda dar unos resultados positivos. Precisamente para solucionar esto he hecho hoy este directo donde os voy a dar las herramientas y enseñar paso a paso la que es para mí la mejor estrategia que he probado y testeado nunca, y tanto por los resultados en el pasado backtesteado como también lo que son los resultados operando en tiempo real. Es la estrategia perfecta para operar en temporalidades bajas haciendo scalping. Bien, vamos a empezar, pero antes te agradecería muchísimo si me dejas un like, porque a ti te cuesta muy poco dar el clic y a mí me ayuda mucho a posicionar bien este vídeo. Además, en la franja de abajo de tiempo, si estás viendo ya el vídeo pues en diferido, no en directo, tendrás los distintos puntos que voy explicando, una secuencia de tiempo donde si algo ya lo conoces te puedes saltar a lo siguiente con esa barra de tiempo donde está un poco el índice. Bienvenidos a Código Trading. Si os gustan este tipo de vídeos, dadle a suscribir y también a la campanita. ¡Empecemos! Bien, aquí tenéis los resultados de la encuesta, por eso estamos haciendo la tercera opción, que es la única estrategia de day trading que necesitas, y va a ser un tutorial paso a paso. Pues las otras opciones en la encuesta no han salido tan votadas, y si queréis que os mande, pues, a ver, me sale un pequeño error con la tasa de bits, se producirá almacenamiento en buffer, bueno, espero que no afecte mucho lo que es el directo. Este tema de que no vaya muy fluido el internet, a mí en principio es un error no muy crítico. Bien, si queréis que mande saludos, ahora es el momento, podéis hacerlo y voy saludando. Enjoy Today, que ha sido el primero que se ha hecho miembro del canal, pues os aprovecho para invitar a haceros miembros del canal. Si ya queréis dar un paso más y no solo estar suscritos, sino ser miembros del canal, lo podéis hacer. Eso sale en la parte de abajo del vídeo. A ver si me deja entrar en mi propio vídeo. Ahí me sale un anuncio. Y aquí, unirme. Parte de suscribir, uno se puede unir. Entonces, pulsando en unirme, tenéis pues una cuota que va a depender un poco del país, y con eso tendréis un canal exclusivo de Telegram donde mando operativas todos los días que está el mercado abierto, con análisis y operativas. Tendréis además pues un vídeo exclusivo solo para miembros del canal todas las semanas, también un 10% de descuento en la academia, así como insignias de fidelización, emojis pues de Código Trading, etcétera. Pues aprovecho para decirle a Enjoy Today muchas gracias por ser miembro. También tenemos a Claudia, que dice: buenas tardes a todos, vamos Dave, sorpréndenos con esos resultados. Ricardo, saludos desde Florencia, Italia. Máster, bienvenido Ricardo, qué bonito que es Florencia. Areli dice: el primer directo que veo, Dave, muy emocionada, saludos desde Pensilvania, Estados Unidos. Bienvenida Areli. También tenemos a Ángel, que dice: hola, saludos desde Valencia, España, bienvenido Ángel. Leyes, que saluda desde Paraguay, igual que tenemos también Iván, que dice: saludos desde Rosario, Argentina, bienvenido a ti, a todos los que estáis en el otro lado del charco, en el continente americano. M.E.
Boanargues, que dice hola, bienvenido. Roxana saluda desde Valencia, España. Pues, perdón, es Roxana que saluda desde Valencia, España. Ángel simplemente decía hola. Ahí me lié. Y bueno, aquí me sigue saliendo ese tema de que va con poca fluidez la transmisión. No sé por qué, si hoy tengo peor el internet o qué es lo que sucede, pero bueno, creo que se puede desarrollar el directo sin problema. Tomo nota para la marca de tiempo 5:50. Bien, tendencia. El primer punto de todos es la tendencia. ¿Y cómo vamos a saber en qué tendencia estamos? Pues muy simple. Ya os digo que serán 7 los puntos. Estamos en el punto 1, que es decidir la tendencia. Entonces, tenemos que posicionarnos en una tendencia o alcista o bajista. ¿Para qué? Para entrar en una de esas direcciones. Solo vamos a entrar en una. ¿Cómo definimos la tendencia? A ver, que ahora el chat lo veo otra vez activo. A ver, ¿dónde estaba? Aquí. Camilo dice, saludos mi hermano desde Colombia, motiva a aprender tu estrategia, genial. Sergi, que sí, que es de Valencia. No, Sergi, que sí, saluda también de Valencia, España. Rosani desde Nueva York, muy bien, o sea, cada vez hay más americanos por el canal. No solo, o sea, norteamericanos, del continente americano siempre ha habido muchas personas, muchos suscriptores, pero ahora hay mucho pues de América, de lo que es Norteamérica. Alex, ¿cuándo abrirás? Alex dice, ¿cuándo abrirás un en vivo entre semana? Cuando estén activos los mercados, así sería bueno ver cómo opera realmente. Bueno, es una idea, voy a tomar nota. Operar, o sea, hacer algún directo con los mercados abiertos. Que a ver, he hecho algún directo con los mercados cerrados, los mayoritarios, pero en fin de semana están abiertas las criptos y ahí hemos estado tomando algunas operaciones en Bitcoin, en Ethereum. O sea que en realidad he hecho un híbrido, ¿no? Que es aprovechar el fin de semana que algún mercado como los de criptos sí que funcionan para estar operándolo. O sea, eso sí que ha habido 2 o 3 ocasiones donde hemos operado en tiempo real. Boangares dice bienvenidos desde Chile. Max Studio dice saludos a todos. Jesús, buenas tardes desde Canadá, bienvenido. ¿Cómo están amigos? Saludos desde Ecuador. Ángel desde Ecuador, pues, y Max Studio que nos saluda desde... No dice de dónde. Dice que temporada que llegue tarde. Estamos en M5, pero ya voy a explicar los detalles. Ahora empezaremos con ello. Y C. García, que saluda desde Costa Rica. Ahora sí que vuelvo a tomar nota. Estamos en el 8:35 y empezamos con la tendencia. Lo primero que necesitamos, el punto 1, serán 7 puntos, es la 1. Bueno, este color no se lee bien. Ahí. 1. Tendencia. Entonces, este es el primero de los puntos. Voy a quitar el indicador que hay puesto. A ver, lista de indicadores. Eliminar. Estamos con el gráfico limpio. Entonces, alguno me preguntáis a veces qué configuración de colores hay. Esta es la configuración para el que quiera tener el gráfico igual que lo ocupo yo. ¿De acuerdo? Podéis pausar el vídeo y ahí copiarlo. Es la manera de configurarlo en Forex Tester, Estoy en Forex Tester. Si queréis tener el mismo software que tengo yo aquí en pantalla, podéis ir a plataformas y en Forex Tester lo tenéis. Os lo dejo ahora mismo en el directo. También en la descripción lo tenéis y lo dejaré en pantalla por si queréis estar haciendo lo mismo que voy repasando yo, tener la misma plataforma. En este link que os he pasado lo tenéis por debajo del precio oficial. Es el software para poder testear, simular, backtestear en el pasado. Bien, ¿cómo trabajamos la tendencia? Muy simple.
Necesitamos un indicador de tendencia para ello, es la manera más simple de hacerlo. Vais aquí a añadir indicador, tendencia, a ver, que lo estoy tapando, me voy a bajar un poco. Ahí estamos. Pues aquí arriba, en insertar indicador de tendencia, Moving Average. Importante, ¿cómo ponemos este Moving Average? Periodos 120, 0, 0, exponencial y al cierre. Y después ya el color dependerá. Aquí ya elegís color, yo con este fondo me va bien hacerlo en blanco, pues lo hago en blanco. También se podrían hacer pues, muchos colores que sean claritos, ¿no? Como este, color gold. Ya tenemos pues el indicador y como podéis ver el precio pues se va posicionando por debajo o por encima dependiendo de la situación, ¿no? Dependiendo del momento. Por ejemplo, aquí hay un momento que rompe muy fuerte y ahora os voy a explicar cómo elegimos la tendencia. Dos detalles. Con esta media móvil de 120 periodos exponencial al cierre, necesitamos para ir al alza, o sea, para posicionarnos alcistas y tomar entradas en buy, en compra, necesitamos que... perdón. Ay. Ahora sí. Necesitamos que el precio esté por encima de la media móvil de forma clara, ¿no? Como aquí que ya cerró una vela claramente por encima, pero no solo eso, también necesitamos que la inclinación sea alcista. Por lo tanto, si hay un rompimiento, pero todavía estuviera la media móvil tirando para abajo, eso no nos hace cambiar. Para realmente ponernos alcistas, necesitamos que haya ambas cosas. Pueden confluir o no. A veces van a coincidir en el mismo momento, como pasa aquí, que en este punto el precio estaba, o sea, la media móvil era horizontal, pero justo al hacer esta vela ya se puso vertical. Puede que coincida o puede que no. En este caso, vemos que confluye. Y es así de simple. Ahora vamos a buscar, pues, un caso donde todo este trozo es alcista. Vemos que la media móvil está para arriba y el precio por encima. Y ahora aquí vemos que hay un momento que el precio cruza. ¿Qué sucede cuando el precio cruza? Ahora me molesta lo de tendencia. Vale. Pues aquí cruza, pero vemos que la media móvil está muy horizontal. Todavía no se decanta en una dirección. El momento que ya nos posicionaríamos es con esta otra vela, que aquí ya sí que se pone con una inclinación bajista y el precio más claro, porque aquí, si os fijáis, es totalmente horizontal. Hay una vela va para arriba, una horizontal, un poco abajo, un poco horizontal, no acaba de decantarse. Entonces necesitamos que pasen ambas cosas para posicionarnos. Aquí vuelve a romper esta vela y además la inclinación, por lo tanto, alcistas otra vez. Aquí, pues rompe para abajo, está muy lateral, bueno, ya veis el funcionamiento. Este es el punto 1. ¿Cómo nos posicionamos? Pues en una tendencia, que aquí se ve el cambio alcista muy claro porque da una vela muy contundente. Tenemos a Santi que saluda desde Terracia, gracias por tu buen contenido, brutal. Bienvenido Santi, también Tony desde Andorra, hoy con un poco de retraso, dice, avui amb una mica de retard, cap problema Tony. Y vamos ya a continuar. Tomo marca de ¿dónde estoy? 14.25, porque nos ponemos ahora mismo con el punto 2 de la estrategia. ¿Cuál es el segundo punto que tenemos en esta estrategia? Pues el punto número 2 es soporte, o sea, bueno, en resumen serían niveles, y hay dos tipos, soportes o resistencias. Estos son los dos tipos de niveles que nos podemos encontrar. Vamos allá. ¿Qué es un soporte? Pues un soporte es un nivel
que sale de un punto bajo. Por ejemplo, este sería un soporte importante porque es este último bajo, el punto más bajo de todo el gráfico. El precio venía de aquí y después se va para arriba y esto marca este punto. Entonces, un soporte es para entrar al alza. Por lo tanto, lo trazo en verde porque con un soporte, después aquí habría un pivot menor, también sería válido, soportes intermedios. Lo importante para que sea válido, siguiendo el criterio de esta estrategia, es que la vela anterior y la posterior liberen este punto. Si os fijáis, este nivel, si me desplazo a la izquierda, la vela de la izquierda no lo toca. Si me desplazo a la derecha, la vela de la derecha tampoco. Como mínimo una vela en cada lado que no contacten con dicho nivel. Eso se llama un pivot menor. Por lo tanto, aquí tendríamos otro nivel de soporte que también sería válido. Aquí tendríamos otro nivel de soporte válido. Aquí abajo otro nivel. Y bueno, estos serían los soportes. ¿Para qué necesitamos los soportes? Pues punto 1, la tendencia. Si la tendencia es alcista, que es lo que hemos visto antes, alcista, con una tendencia alcista buscamos soportes y con una tendencia bajista, entonces serían resistencias. De momento os he explicado los soportes. Los soportes los hemos trazado en verde porque la tendencia era alcista, ¿no? Entonces, ¿qué son las resistencias? Pues la resistencia, lo mismo, pero en altos, no en un bajo, no en un punto bajo, sino en un punto alto. Como las resistencias nos sirven para entrar a la baja, pues tenemos que buscar un momento que el precio, como aquí, esté por debajo de la media móvil y además la inclinación de la media móvil sea bajista, y aquí tendríamos un nivel pues de resistencia. Voy a borrarlo todo y vamos a ver más casos. En algún punto, por ejemplo, aquí se ve mucho más claro, ¿no? La media móvil está bajista, el precio está por debajo y aquí tenemos una resistencia. Aquí también sigue siendo pivot porque si nos vamos para atrás hay una vela que queda libre y por delante también, ¿no? Por tanto, es válida. Y bueno, esos serían niveles de resistencia que podemos ver alguno más en momento. A ver si se nos pone de forma bajista más claro. Mira aquí. Aquí rompió muy fuerte a la baja y nos empieza a hacer niveles de resistencia. Niveles de resistencia. Niveles de resistencia. Todo esto son resistencias. ¿Que para qué son? Para entrar a la baja. O sea, vamos en orden. El punto 1, la tendencia. Si la tendencia es bajista, marcamos resistencia. Si la tendencia es alcista, marcamos soportes. Ahora vamos a terminar ya este segundo punto y pasaremos al tercero. Pero antes de ello, pues vamos a ver qué comentáis. Saluda Samuel, de momento no hay dudas. Si tuvierais dudas podéis utilizar perfectamente el chat sin ningún problema. Entonces voy a tomar nota para pasar al siguiente punto, que no es otro que la pillada. Entonces, una vez hay un rompimiento, a ver, me voy a posicionar aquí, este punto de aquí, que es el que habíamos trazado soportes. Pues una vez tenemos un soporte como este de aquí, en una tendencia alcista eso sería para entrar al alza. Pues una vez tenemos un soporte, voy a hacer un verde más claro, ese verde, pues necesitamos que el precio rompa un poco ese nivel. Vemos que aquí no llegó a romper, pero en este punto de aquí sí. Aquí tenemos un nivel que nos lo rompe, pero inmediatamente vuelve a girar. Eso se llama una trampa a ese nivel. Entonces, ¿la pillada qué es? Pues que no nos es suficiente en que rebote al nivel, sino que queremos que haga un engaño.
que rompa por debajo y después se dé la vuelta. Para ello, en el punto que estamos, que es el punto 3 pillada, no estoy escribiendo, aquí, 3 pillada, necesitamos que sea entre el 5% y el 55%. ¿Y de qué? Pues de la trampa. Estos porcentajes son de la trampa. Para ello no tenemos otra que coger un Fibonacci. El Fibonacci en el Forex Tester está aquí. Vais aquí y entre el nivel y el extremo, porque si os fijáis hay el nivel y después hay el punto máximo antes de que cruce el precio, pues siempre tenéis que ir a buscar el punto más alejado del nivel, que en este caso coincide aquí, y vemos que yo tengo trazado un 105 en verde, que a lo mejor no lo leéis bien, y un 150, pero son estos dos niveles verdes. Necesitamos que el precio pille, haga la pillada, o sea, se dé la vuelta entre el 105 y el 50 para que sea una entrada que cumpla la estrategia. ¿Cuáles son los niveles que estamos viendo estos dos? Si usáis el mismo software, el Forex Tester, pues el 105 y 150 os marcan la pillada. Tienen que ser entre el 105 y el 150 y este es el caso. Todavía no estoy hablando del gatillo en concreto, esto vamos a verlo después. De momento estamos en esto. Entonces, en el punto de la pillada sería así. Quería hacer un pequeño inciso y enseñaros que en Código Trading tenemos una academia. Yo soy mentor, tengo la academia de Código Trading, soy el fundador y mentor y ofrecemos formaciones pasando pues por un curso gratuito de iniciación. Si no lo habéis tomado, os invito a tomarlo, donde forjaréis los cimientos pues con 5 módulos agrupados en 30 lecciones, 6 lecciones en cada módulo, pasando por introducción, análisis técnico, cuantitativo. Dentro, lógicamente, hay cada punto y profundizamos mucho más en cosas que hoy estoy tocando un poco superficialmente. Entonces, os dejo el link del curso de iniciación gratuito en el chat. También lo tenéis en la descripción y lo tendréis en pantalla. Bien, vamos a ver lo que comentáis. Saludos desde El Salvador, nos dice Irving. Y Santi dice, ¿esta estrategia se puede aplicar en el Nasdaq 100? ¿En qué time frame sería? Bueno, mira, en este caso estoy en un índice americano, estoy en el SP500, Standard & Poor's. Entonces, en el Nasdaq 100 se puede aplicar perfectamente, en el Dow Jones también, en el DAX, o sea, en los índices, todo lo que yo he probado, lógicamente no he probado en todos, pero se puede trabajar bastante bien. Es muy importante el spread en estas temporalidades tan bajas, eso sí que os lo digo. Vale, voy a apuntar porque pasamos ya al punto 4, 23, eso es para la franja de tiempo que apunto, y el punto 4 no es otro que el tamaño, así que punto 4, en total son 7 puntos, tamaño. Al final también vamos a ver ejemplos ya operando, O sea, no solo os explicaré la teoría de la estrategia con profundidad, sino que también veréis ejemplos a la hora ya de operarlos en concreto. Muy bien, vamos con el tema del tamaño y aquí pues también os voy a decir que el tamaño tiene que ser de 4 a 55, lo pongo entre paréntesis, de 4 a 55 velas. Una vela, por el que no lo sepa, es estos rectángulos. Cada uno de ellos representa 5 minutos al estar en M5. Si estuviéramos en H1, que es de temporalidad de 1 hora, cada vela de estas sería 1 hora. Entonces, ¿cómo contamos? Pues desde donde nace el nivel hasta donde el precio ya se da la vuelta, que sería aquí. Eso son 13 barras. Si pulso el botón central del ratón o aquí esta X, el puntero en cruz, y presiono justo en el nivel hasta el cambio, vemos que dice 13 barras.
¿Eso está entre 4 y 55? Sí, pues ya está. Este parámetro no tiene más secreto. Es así de simple. No hay más. ¿De acuerdo? No voy a profundizar más porque es así. Podríamos ver trampa bajista, pero es que al final una trampa bajista sería lo mismo. Ya cuando vayamos viendo todos los parámetros lo vamos a ver, pero la bajista, imaginemos que estuviéramos a la baja, lo vamos a hacer. A ver dónde puede haber una trampa bajista, en un punto que estemos a la baja. De acuerdo, por aquí podría haber una posible, no sé si es válida. No creo que esta, a lo mejor sí, pero no me da la sensación de que sea seguro una trampa válida. ¿Por qué? Porque uno de los parámetros que hemos visto a lo mejor se está incumpliendo en esta trampa, que es la pillada. Vamos a medirlo y vemos que incumple, supera el 150, por lo tanto ya es inválido este nivel, ¿veis? Bueno, nos ha servido para repasar lo de la pillada, que era el tercer punto. El de tamaño en este caso son 6 barras, o sea que tiene un tamaño válido. También podéis contar así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en realidad. 7 velas. Entonces esta no nos cumple uno de los parámetros y vamos a buscar otra. A ver, que aquí os lo taparé yo mismo, pero diría que esta de aquí, lo trazo con esta de aquí es una resistencia, ni precio por debajo de la media móvil con inclinación bajista. Entonces, como estamos bajistas, busco resistencia, esa es la resistencia, y vamos a ver, ya hemos visto parámetro 1 que es tendencia, parámetro 2 niveles, soporte resistencia, parámetro 3 pillada, está entre el 105 y 150, parámetro 4 número de velas, 14, entre 5 y 55, todo correcto. Aquí tenemos un ejemplo bajista y ahora nos vamos al ejemplo aquí, alcista. ¿Qué es este de aquí? Bueno, este nivel viene de atrás, no le hagáis mucho caso, que es el de la trampa que habíamos visto. Si ha hecho un doble techo, ¿se puede tomar? Dice Jordi. Sí, o sea, no mezclo con análisis chartista la estrategia. Darío dice, saludos desde Ecuador, bienvenido Darío y bienvenidos a todos, que ya iremos al siguiente punto. Así que tomo nota. 28 para la marca de tiempo. Bien, no es otro que el stop loss. ¿Qué es el stop loss? Es el punto donde cerraremos la operación si se va en nuestra contra. En este caso de aquí, ¿dónde iría el stop loss? Pues primero apuntamos que estamos en el punto 5 de 7, que es stop loss. Stop loss es donde cortamos las pérdidas. Entonces, en esta entrada de aquí, el stop va... Uy, este es muy grueso. El stop va justo después del punto máximo de pillada. Hemos dicho que la pillada tiene que estar entre el 105 y 150. Cuando se da la vuelta al precio, aquí pondríamos lo que es el stop loss. Y aprovecho también para stop loss y entrada. La entrada la veremos en el último punto, que es los gatillos. Pero de momento el stop loss queda claro que está en este extremo. Ahora nos vamos a la trampa pues bajista, que la teníamos aquí. Y en este caso el stop loss también va al extremo, pero al ser bajista el extremo es aquí arriba. Este sería, en este caso, el stop loss. En un caso bajista, si tenemos una trampa alcista y una bajista en el gráfico, pues gráfico real, ¿no? Hoy no estoy haciendo dibujitos, sino que ya lo estamos viendo directo en el gráfico. Vale, este punto tampoco tiene mucho secreto, el stop loss. Es así de simple.
Y antes de continuar con los 2 puntos que me quedan, la gestión y los gatillos, voy a ver si hay alguna duda, si comentáis algo en el chat, o también si ya veis el vídeo en diferido podéis usar los comentarios, Los que no podéis estar en directo no es problema porque el directo íntegramente quedará colgado. Ignacio dice, ¿solo se toma un pivot atrás para la trampa? Un pivot atrás. O sea, el precio no puede estar cruzado. Por ejemplo, venir desde aquí atrás y que el precio ya se haya cruzado y estemos operando esto, no. Siempre es un nivel limpio, que la primera vez que se rompe sea por la propia trampa, ¿veis? Un nivel que parte de... es un pivot porque la vela anterior y posterior liberan este punto y cuando se cruza ese nivel ya entramos. No podría ser que estemos con este nivel operando por aquí. No sé si va muy por ahí la pregunta, pero bueno. Después Paul dice, ¿cuánto debe ser mi capital o lote para ganar $2.000 diarios y se puede en scalping ganar? Ostras, para ganar $2.000 diarios. Es que, a ver, lo primero que te diría es que esto es renta variable, por lo tanto, pensar en ganar $2.000 diarios como cosa fija no es, porque eso te puedes acabar sacando una media de $2.000 diarios. Entonces, voy a pasar esto a algo anual. 2.000 por 365 serían $730.000. Entonces, para sacar $730.000 necesitas millones. O sea, la cuenta tiene que ser mucho mayor a lo que tú quieres sacar. O sea, no hay ninguna estrategia que te vaya a duplicar el capital en un año. Por lo tanto, incluso teniendo $1.000.000, no vas a sacar 2.000 diarios, que sería el caso. Entonces, piensa que lo razonable es que puedas sacar sobre un 30%, una cosa así, se puede, pero es variable. Unos días perderás, otros ganarás, otros empatarás. No es que es a final de año que te dará una media estadística de cada día. Aquí me sale que con 2 millones aproximadamente, unos 2.200.000, con eso se podría hacer una media, o sea, acabar ganando sobre un 33% anual, que serían 2.000 al día si dividimos por días. Pero ya os digo, los rendimientos son anuales, en las inversiones y el trading. Como mucho podemos ver también el mensual, pero ostras, pensar en cada día, pues cada día es una montaña rusa. Un día se gana, otro se pierde, porque al final necesitamos estadística y hay operaciones ganadoras y perdedoras. Y necesitamos muchos días para que realmente la estadística favorable que tengamos con una estrategia que gane más de lo que pierda se vaya definiendo. Me refería si la trampa supera más de un pivot atrás. No, atrás no, tiene que ser limpio, es el primer punto que rompe. O sea, no podemos buscar... bueno, más de un pivot atrás, si lo que te refieres es que, por ejemplo, este sea otro nivel de trampa y el precio lo que hace es que aquí vuelve a subir y se da la vuelta aquí, se puede entrar en esta, porque esta ya queda invalidada al superar el 150 y ahora este nivel, y seguiríamos subiendo, si la trampa va creciendo y quiere venir a girar más arriba, pues sí, eso sería válido. Yo pensaba que al habernos enseñado la optimización quedaba descartado la cuarta vela. La optimización quedaba descartada la cuarta vela. Yo pensaba que al habernos enseñado la optimización quedaba descartada la cuarta vela. O sea, tamaño de 4 a 55 velas, estoy diciendo. Y no queda descartado a la cuarta vela. Bien. Nos ponemos ya con el sexto punto, pero antes os invito a todos y a todas al canal de Telegram. En el canal de Telegram, que os dejo el link en el chat, en la descripción y en pantalla, tenéis pues mis operativas, mis análisis todos los días. Una vez al día mando pues
los análisis de ese día en los 6 pares mayores de Forex donde marco todas las trampas. Aparte se os informará de nuevos contenidos, promociones, etcétera, etcétera. O sea, que si queréis estar al caso de todo, también de cuando hay un directo en YouTube o si hay un webinar, todo lo que vaya viendo, a veces hay webinars gratuitos, pues en el canal de Telegram no os perderéis absolutamente nada y estáis ahí invitados. Vamos al siguiente punto, que ya es el 6º de 7, o sea, ya vamos terminando la parte de teoría. La gestión. Entonces, ¿cómo funciona la gestión en esta estrategia? Ya de momento voy a quitar esto de aquí, o al menos hacerlo más pequeño. Después ya lo haré crecer para tener más espacio en el gráfico. Vale. ¿Cómo funciona la gestión? Si entramos en este giro de aquí, ya os hago spoiler del último punto, que es la entrada, pero sería una entrada a mercado y con un gatillo tipo cambio de color, ¿eh? El 7º punto son los gatillos. Pero bueno, aquí ya os hago spoiler. Si hay un cambio de color, entramos aquí a mercado. Entonces, mientras las velas sean del color al que vamos, o sea, verdes, o depende de cómo tengáis la configuración, o sea, velas alcistas. Mientras son alcistas, nada. Si hay una bajista, tampoco nada. Si hay 2 velas bajistas, entonces podríamos ya cerrar la operación. ¿Por qué digo podríamos? Porque además tiene que superar la última vela que ha sido alcista. En este caso de aquí, eso sucede porque nos da 2 velas seguidas en contra y nos supera esta vela de aquí. No es suficiente 2 velas que no sean mayores a la última en nuestra dirección, sino que como detalle importante, aparte de haber 2 velas en contra, tienen que superar este punto. Vamos a ver un caso donde no sucede. Si estuviéramos, por ejemplo, con una entrada aquí, imaginemos que en este nivel fuera una entrada válida, tomamos aquí que hay el cambio y vemos un caso que no es válido. Aquí cerraríamos en esta vela porque son 2 velas en contra y supera la última vela alcista, pero aquí la última vela alcista tiene el cuerpo en este punto y nos da 2 velas en contra sin superar esto, después nos da 3, sigue sin superar esto, por lo tanto aguantamos. ¿De acuerdo? Entonces, mientras no pasen ambas cosas, que es que haya mínimo 2 velas, si solo es una y supera aquí abajo, pero después da una verde, no es suficiente, una pausa de una vela. O sea que tienen que ser 2 velas en contra y aparte superarnos el último bajo. Este detalle es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver en tendencia bajista, ¿no? Entonces, el caso de tendencia bajista lo tenemos aquí atrás, aquí. Aquí tenemos tendencia bajista y vemos que nos da la entrada aquí, vela favorable, 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 en contra, pues tocaría cerrar aquí, pero no, porque no nos supera la última vela, solo es una, es la última vela que ha ido en nuestra dirección. Como la última vela que ha ido en nuestra dirección es esta tan grande, pues aquí no cerramos, mantenemos abierto en nuestra dirección, en contra, pero solo una vela, pues nada. Y si os fijáis, esta vela sí que supera la última, pero si es una no cerramos, necesitamos que pasen 2 velas mínimo y que supere esta. Por lo tanto, como ya nos vuelve a dar bajista, seguimos bajista, una vela en contra, como es solo una no pasa nada. Bajista, 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 una vela en contra, vela a favor, vela en contra, tienen que haber 2 en contra y esto sucede aquí. Aquí nos da 2 velas seguidas en contra, superando la última. Por lo tanto, aquí cerraríamos la operación. Este es el funcionamiento de la gestión que hacemos. Por lo tanto, no hay take profit. Acaba siendo como un tipo de trailing stop, donde gestionamos según si las velas van a favor o en contra y aparte si superan o no la anterior. Eso
Tiene que quedar muy claro, ya os digo, cualquier cosa de todo lo que voy explicando en cualquier momento la puedo resolver. Si tenéis dudas, si estáis viendo el vídeo, pues en los comentarios. Y aprovecho para deciros que si os gusta este tipo de contenidos, darle un me gusta porque a mí me ayuda mucho que lo hagáis y realmente es un gesto que cuesta muy poco, es gratis y os lo agradezco mucho si le dais el like. Bien, gestión. Estamos con la gestión. Ah, Tony dice lo de las 6 velas en vez de 4. Sí, si quieres ser más exigente, pues puedes hacer lo de las 6 velas. Pero ya os digo, lo de partir de 6 velas a veces es interesante, sobre todo en intradía. No es tan importante en temporalidades más altas, pero aquí si en lugar de hacer de 4 a 55 hacéis de 6, sois un poco más exigentes, le pedís un tamaño de trampa un poco mayor, es interesante, ¿eh? Ahí también lo podéis testear y ver qué tal se os da, ¿ok? Dice que era de 6 a 50, no, 6,55, de 6 a 55. Areli dice se cierra antes, ¿no? Hay 2 velas en contra antes que supera la vela a favor anterior. No solo tiene que haber 2 velas en contra, sino también superar la anterior. Entonces, le pedimos ambas cosas, ¿de acuerdo, Areli? Muy bien, vamos con el último punto, que no es otro que el 74140, que es los gatillos de entrada, cosa muy importante y ya es el último punto y vamos a tomar alguna operación de prueba, ¿eh? Ya os he dicho, no solo haremos la teoría. Gatillos de entrada. Pues hay 2 tipos de gatillos de entrada. El primero es el cambio de color y el segundo tipo es la vela martillo. Entonces, el cambio de color para una trampa alcista es muy simple. De una vela bajista a una alcista. Pero esto es para entrar al alza, ¿eh? Cambio de bajista a alcista con la pillada y todos los demás parámetros es entrar a mercado justo aquí, la primera vela que ya se pone en nuestra dirección. Esto es en el ejemplo alcista. Si nos vamos atrás, ostras, son trampas un poco separadas, ¿eh? Vale. Aquí tenemos el otro caso, una vela alcista a bajista. Siempre la última del cambio de color es en la dirección que vamos. Por lo tanto, igual que la media móvil tiene que estar bajista, el precio por debajo de la media móvil, el nivel tiene que ser resistencia si estamos bajistas, la pillada entre el 5 y el 50, tamaño de trampa entre 4 y 55 o entre 6 y 55. Y finalmente que haya pues el stop loss en extremo, ¿no? Hemos dicho, y la gestión que ya os he explicado, ¿no? Entonces entraríamos en esta vela, que lo que nos ocupa ahora es el gatillo de entrada, por cambio de color, de alcista a bajista. Esto sería el punto de cambio de color. ¿Hay otro tipo de entradas? Sí que las hay. Hay otro tipo de entrada que es un martillo. Imaginemos que esta trampa de aquí, perdón, que esta vela de aquí tuviera esta mecha, eso sería una entrada tipo martillo. Entonces, ¿qué le pedimos a un martillo para ser válido? Ahí no es una entrada de doble vela, sino que es de una sola vela. A estas velas así le pedimos que el cuerpo para entrar bajista esté en el tercio inferior. Si dividimos la vela en 3 trozos iguales, en el tercio inferior. ¿Cómo sabemos ese detalle del tercio? Pues con el Fibonacci. Si vamos de arriba abajo, tenemos en azul cian, un azul así suave, los tercios, ¿no? El 3333 y el 666. Vemos que el cuerpo estaría en el tercio inferior en esta trampa que me he inventado, ¿eh? Y estos serían los parámetros 33, 66 para posicionarlo en el Fibonacci. Esto para una entrada bajista. Ahora vamos a ver el martillo en una entrada alcista. A ver.
Aquí no nos hace martillo. Ah, por cierto, podría ser una vela de color rojo. O sea, podría ser una vela así. No es necesario que el color acompañe la dirección, simplemente el tercio. En el caso de una trampa alcista como esta, le pedimos que todo el cuerpo de la trampa, o sea, del martillo, esté en el tercio superior. Para bajista hemos dicho el tercio inferior, para alcista el tercio superior. ¿De acuerdo? Eso es la parte de los gatillos. Y con eso terminamos los gatillos. Y pues voy a borrar los niveles. Eliminar todos los objetos. Eliminar. Ya está. Borro niveles. Y vamos al momento actual para tomar alguna entrada. Vale. ¿Qué ha pasado en el momento en el que estamos ahora mismo del gráfico? Porque estábamos viendo atrás. Ahora ya vemos en el momento que estamos. Pues lo que ha pasado... A ver, ahora ya sí que estiro esto de aquí para arriba, porque tomaremos alguna entrada. Si tenéis dudas lo podéis comentar, ¿eh? Dice Tony, si nunca se mueve break-even, con este funcionamiento no. Aquí trabajamos con lo de que se nos den las velas en contra para cerrar y esa es la gestión. Vale, en este punto actual ha roto para arriba. Si os fijáis, rompe para arriba y el precio está por encima de la media móvil y además la media móvil inclinada al alza. Punto 1. Pues el punto 1 lo cumple, ¿no? 1. Que era la... Bueno, espérate, que tomaré nota. Vale, el punto 1, la tendencia. En el tema de la tendencia está alcista, ¿no? ¿Qué más necesitamos? Pues tenemos muchas más cosas que tiene que haber. Punto 2, soporte, resistencia, niveles, ¿no? En este caso, al ser alcista, es un soporte. Estamos viendo este ejemplo concreto. Entonces, ¿tendríamos soportes? Sí, tendríamos aquí. Los soportes los trazo de color verde porque así sabemos que es entrada al alza, ¿vale? Aquí tendríamos el primero y un verde bien llamativo como este. Vale, tenemos este verde y hay un nivel, pero vamos a ver si hay un rompimiento en este nivel, que es la pillada, ¿no? Sería el tercer punto. Vale, aquí sí. En este punto tenemos un nivel de soporte con una tendencia alcista. Vamos a ampliar el zoom. Y, bueno, no hace falta. Y ahora estaríamos en el punto 3, que no es otro que la 3 pillada, que hemos dicho de 5% a 55%. Eso es la pillada. Vamos a ver si es así como lo hacíamos. Pues con el Forex, con el Fibonacci, ¿eh? Estoy haciendo un poco el resumen, para acabar ya tomando alguna operación pues en el Forex Tester. Aquí tenemos que la pillada es entre el 5 y el 50, por lo tanto cumple ya 3 parámetros. Vamos a por el cuarto, tamaño. Vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas. ¿Está entre 4 y 55? Sí. Y si hacéis 6 y 55, que es el caso de ser más exigentes, que es interesante en intradiario hacerlo así, también, porque son 8. ¿Qué más? Bueno, vamos a apuntarlo, ¿no? Que cumple también el tamaño. Punto 4, tamaño de 4 a 55 velas. ¿Qué más tenemos?
el stop loss, pues el stop irá en este extremo. 5 stop loss. Pues el stop estará aquí. ¿Qué más? 6. La gestión. Bueno, hasta que no entremos no tiene sentido. Y 7. El gatillo de entrada. Gatillo, tenemos un cambio de color, ¿no? De vela bajista a alcista. Pues es válida. Entonces, borro el resumen y vamos a tomar la entrada. Hemos dicho que se entra a mercado. Por lo tanto, será una entrada directamente... ¡Ay, qué mal me va el ratón hoy! Hoy que estreno cámara, tendré que estrenar ratón próximamente. Vale, tenemos una cuenta de 10.000 y vamos aquí arriba para tomar la entrada. Ahora estaríamos con un notaje de 0,1. Si asciendo una cuenta de 10.000 tendría más sentido subirlo un poco, por ejemplo, el 0,1, o sea, 0,01 como teníamos, para una cuenta de 1.000 sí, pero para 10.000 ya se puede hacer 0,1 lotes. En lugar de eso lo que hago es interés compuesto, que es un porcentaje exacto de la cuenta. Yo recomendaría no superar el 1% en esta estrategia en intradía. Podéis hacer 0,2, podéis hacer 0,5, podéis hacer lo que queráis. Yo voy a operar con un 1%. Aquí tengo que poner que es una compra y no tendremos take profit, es solo stop loss. Cojo el puntero y lo trazo pues en el extremo, que es aquí. Y compramos. Ya tenemos esta orden colocada y ahora ya viene el punto de la gestión. Iremos avanzando velas y si son favorables no hacemos nada, si son en contra y da 2 de seguidas tenemos que medir cómo está el tema con la vela anterior. De momento velas favorables, una en contra, 2 en contra. Vamos a ver, son 2 en contra y si os fijáis esta segunda está por debajo de la última alcista. Eso significa que nos tocaría salir. En este caso salir con un beneficio pequeño de 25, pero es una salida, nos toca irnos. Ya tenemos, pues en lugar de 10.000, 10.025 y eso que ha sido una operación que ha corrido muy poco porque enseguida nos ha dado 2 en contra superando la última alcista. Muy bien, ahora lo que hacemos para no despistar es acortar este nivel aquí y vamos a seguir tomando alguna otra entrada. Para ello, antes os quiero invitar a las formaciones con mentoría. Tenemos las formaciones Pro, Elite y VIP en la Academia de Código Trading, donde hay clases, aulas virtuales, en el Pro un mes, en el Elite 3 meses, en el VIP 6 meses. Además tenéis un canal de operativa donde paso operaciones todos los días, justo antes de que sucedan, canal de análisis y operativa a diario, un grupo de dudas, curso de iniciación completo porque tiene unas lecciones en cada módulo, una que es exclusiva para alumnos. También curso Estrategia Código T, que es como lo que estamos viendo hoy, la estrategia de trampas, pero no solo para intradía, sino para operar también en swing y donde se quiera. Y en 14 lecciones donde se profundiza muchísimo en cada punto. También herramientas de backtesting, indicador Código T, que es un indicador exclusivo generado para la estrategia que os marcará los niveles de trampa y no tendréis que buscarlos vosotros. Gestor de Código T, que os semi-automatiza la estrategia, solo diciéndolo si estáis alcistas o bajistas, él ya hace toda la gestión con las trampas. Curso de trading cuantitativo, lo mismo que el curso de estrategia, pero aquí un curso para testear, optimizar estrategias. Y finalmente en el VIP también tenéis aulas grupales y individuales, aulas privadas. Os dejo el link de las formaciones ya con mentoría, la Pro, la Elite y la VIP, en el chat, en pantalla y en la descripción para el que le interese pues dar un paso más ya y tener una mentoría. Vale, vamos a seguir buscando entradas. Mira, aquí tenemos 2 niveles que se nos pueden estar rompiendo, uno por aquí y esos serían soportes válidos, pero tenemos que otra vez mirar todo, media móvil alcista, precio por encima, soportes, rompimiento que nos haga una pillada. Mira, aquí tendríamos una, este lo descarto y el nivel que sí que
puede ser válido es este de aquí. Vamos a ver, hemos dicho soporte o resistencia, soporte porque estamos alcista. Ponemos el Fibonacci, para ver la pillada, está entre el 5, que sería aquí arriba, y el 50, por lo tanto es válida la pillada. Tamaño 1, 2, 3, 4, 5 velas. Si fuerais exigentes pidiéndole 6, pues no entraríais en esta. Yo lo hago de 4 a 55, que es como os lo he explicado. El stop iría en extremo, pues ya podemos entrar, ¿no? Realmente el stop, la gestión y el gatillo ya son cosas pues que ahora da el gatillo y entramos a mercado. Aparte de entrar con este botón de aquí, se puede entrar pulsando una tecla si os lo configuráis así como tengo yo. Yo tengo la letra M. Tendríamos el stop loss aquí en el extremo, al 1%, el SP500 en compra y compramos. Pues lo mismo, vamos avanzando y vemos que nos ha sacado la orden con una pérdida. Y ahora, en lugar de estar en positivo, estamos en negativo, porque en el trading se gana y se pierde. No siempre se gana, no hay ninguna estrategia que te vaya a dar todas las operaciones ganadoras. No existen estrategias infalibles. Esto es renta variable. Si alguien nos asegura el rendimiento 100% seguro y siempre estático, lo mismo es que no es una operativa en trading e inversiones, porque esto es renta variable. Entonces detrás habrá otra cosa, un esquema piramidal o lo que sea. Pero el trading no es ganancia asegurada. Vale, vamos a seguir. Y aquí tenemos una siguiente entrada. Voy a cortar este nivel. Lo dejo aquí. Y tenemos otro nivel. Aquí. Un soporte. Que también nos acaba de dar un cambio de color. De rojo a verde. Número de velas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Por número de velas es válida. Vamos a ver con el Fibonacci la pillada si está entre el 5 y el 50. Vemos que sí. La mecha rompe por entre 5 y 50. Y nada más. Ya tamaño hemos visto. Ya sería tomar la entrada también a mercado. Vamos con esta. Ponemos un stop en el extremo. Y al 1% una compra. Vamos a avanzar y la gestión, ya sabéis, si son velas favorables, pues nada. Si nos da una en contra, no pasa nada. Si ahora diera otra en contra, como ha superado este punto, ya sí que cerraríamos, pero no. Fue una, pues si es una aislada, no cerramos. Aquí también fue una que rompió por debajo, pero es una aislada. Y reseteamos, ¿eh? Si aquí hubiera dado roja, nos fijaríamos en esta. No es que vayamos a esta. Vale, vamos a ver. 1, 2, vale. Caso, 2 velas. Es la primera vez que tenemos 2. Pero si os fijáis, debería haber roto por debajo de aquí para cerrar. Como no ha roto por debajo de aquí, mantenemos. Ha dado 3, pero tampoco ha roto por debajo de aquí. O sea, tiene que suceder que como mínimo haya 2 en contra y además superar la última vela alcista. Ahora aquí se está disparando. Una sola vela, nada que hacer. Una. Solo también fue una. Por lo tanto, aquí ya sí que me pensaba que tocaba cerrar en esta una de aquí, pero no. Una vela sola, nada. Mientras dé una de sola roja, no pasa nada. Una, tampoco, solo fue una. Hubo un gap, pero el gap no nos importa. Una vela, pues nada. 2 velas, no, en realidad es una, porque están separadas, ¿eh? Si está intercalado, mira, si vamos viendo todos los casos, tienen que ser 2 seguidas rojas y además superar aquí. Esta es una aislada, porque aquí ya hubo una verde. Ahora sí. Ahora ha dado 2 velas bajistas superando la última, que en realidad es esta de aquí, la última, la parte baja de la última. Por lo tanto, nos toca cerrar con el beneficio que tengamos. En este caso ha corrido bastante la operación. Ya os digo, aquí os vais a comer muchos stops, pero de repente una operación como esta os da 3.000, que es un 31% de beneficio. O sea, que es una locura. Pues en lugar de 10.000 ya tenemos 13.000. Primero hemos ganado muy poco, después hemos tenido un stop completo, ahora este TP. Vamos a ver si nos quiere dar alguna otra entrada. Haremos una última. Mira, aquí. Aquí tenemos una entrada
posible en este nivel de soporte, pero lo de la pillada no lo veo claro. Sí que da la pillada. Está entre el 5 y el 50. No es la vela de ahora, pero es la anterior. No importa cuál de las velas es. Mientras haya la pillada entre el 5 y el 56 de la vuelta. Y número de velas, pues son 10 velas. O sea que cumple con todo. Vamos a por ella. El stop loss en extremo. Compramos. Una vela alcista. Mientras son alcistas nada. Una bajista. Una, si es una de sola. Vale, dos. Y además por debajo de esta, ¿no? Una, dos, y además con un poco de pérdida, porque estamos por debajo del punto de entrada. Pues cerramos. Muy bien, bueno, ha pasado un poco de todo, ¿no? Hemos tenido una primera gestión en positivo, con muy poco beneficio, pero en positivo. Un stop loss, un TP bastante grande en este caso. No siempre son así, a veces incluso pueden ser mayores a este. Y después una pequeña pérdida, porque el tema de gestionar de este modo de dos velas en contra también hace que a veces se cierre con beneficio y a veces con pérdida, pero no ha sido un stop completo. Y bien, seguimos con un 30% de beneficio, pero ya os digo, lo normal en esta estrategia es que acaba habiendo muchas pérdidas, ¿eh? Si siguiéramos operando, veríais que hay rachas de muchos stops, pero después un solo TP te cubre 30. O sea, aquí este TP es igual que 30 stops, porque es un 30% con una sola operación. Por lo tanto, nos podemos permitir perder muchas de seguidas. Habrá momentos que se junten 5, 7, 8, incluso 10 operaciones, o sea, todas stop loss. Pero es que de repente esto te da la vida. Por eso os decía que no busquéis un rendimiento diario. Buscad una media anual. A ver qué comentáis ya para ir terminando. Me apunto uno, dudas. Uy, 1, 2. Vale, vamos a ver las dudas que tenéis por aquí en el chat. ¿Dónde me quedé? JCDT dice: buenas, he llegado tarde. ¿Este tutorial queda grabado? Sí, este tutorial queda grabado. Mira, va, ya que tenemos cámara nueva con mucha calidad, que se note, y volvemos a poner a pantalla grande la imagen. Y así para las dudas, a la que tengan que enseñaros algo en el gráfico, ya lo cambio, ¿eh? La entrada gatillo es justo cuando se inicia la vela verde. Si es alcista, sí. Justo ahí es donde entramos alcistas si se inicia la vela verde. Santi, ¿también recomiendas la mentoría pro después del curso gratuito y antes de las mentorías más completas? ¿Se puede tomar cualquiera de las mentorías? La pro, la élite o la VIP directamente. No es que primero se tiene que hacer la pro, la élite o la VIP. Se puede saltar entre ellas. Uno puede ser pro, después pasar a élite, se le descontará el precio del pro, después pasar a VIP y se le descontará el precio de del élite en este caso. O incluso del pro pasar al VIP también descontándose el precio del pro. Pero uno puede entrar directo a VIP porque no es que sea esto para principiante, esto para intermedio, esto para avanzado. Son cursos mucho más completo este que los anteriores, pero no va exactamente por niveles. Por lo tanto, si tú ya tienes claro que quieres ir a por todas y tener clases privadas y tener pues 6 meses de clases tanto grupales como privadas, estar 2 años en los grupos de dudas, canal de Telegram, etcétera, ya puedes ir directo al VIP sin problema. ¿Que prefieres iniciar en el Pro? No hay problema, porque también puedes acabar saltando a una superior. Tony dice: ¿no tienes en cuenta la fuerza? Bueno, estaba simplificando. Si puedes sumar el tema de la fuerza, si lo conoces le puedes sumar y ya filtrarás mejor. Pero en un directo si me pongo con todo lujo de matices, y entonces me puse con lo principal. Si uno no conoce la fuerza y lo trabaja así, pues no hay problema. Si uno quiere añadir la fuerza, lo puede hacer. Ricardo dice: es importante destacar que debemos esperar a que la vela cierre para poder saber si será un gatillo o no mientras colocamos la orden. Ya ha empezado la siguiente vela. Clarísimo, Ricardo. Un apunte súper importante. O sea, tenemos que estar con velas cerradas. Esta vela, cuando se estaba construyendo, no nos sirve. Es justo al terminar cuando podemos entrar. Porque si no, una vela que se vea así alcista
si todavía falta minutos, un par de minutos para cerrar, puede que acabe bajista y no haya entrada. Bueno, Areli dice lo de la fuerza, sí, se puede tomar en cuenta. Le dice si la fuerza no se toma en cuenta, puedes añadir la fuerza perfectamente. Igual que comentaba Tony. Camilo dice, excelente información, en tu academia aprendemos más estrategias. Sí, o sea, primero aprendéis las otras variantes de la estrategia de trampa. Esta sería la variante para scalping. En la academia también aprendéis pues otras variantes como son la variante para swing trading, que también tiene dos maneras de trabajar, bueno, tres en realidad, con 0,5 Rs, con 5,5 Rs o con 3 Rs, esos son los ratios que se buscan y ahí cambia todo según eso. O sea, que las trampas tienen como 4 formatos. Después hay otras estrategias como el rompimiento de nivel, o sea, el rompimiento de línea de tendencia, cambios de tendencia por SAP, o sea, sí que se aprenden otras. Pero lo que más nos centramos es en las trampas porque realmente es la que mejor funciona. ¿Cuánto dice Neo de drawdown con el 1% de riesgo? El drawdown con el 1% de riesgo, vale, o sea, dices a nivel de backtesting. Con el 1% de riesgo deberías estar en torno a un drawdown máximo del 20 y poco por ciento. Máximo puntos que se pueda llegar a 25 con una racha muy mala. Pero eso no deberías superar un drawdown mayor. Eso operando con el 1%, pero lo mejor es que lo testees y veas qué resultados te da en tu caso. Ahora el tema de la conexión ya salió excelente desde hace bastante rato, o sea que el problema solo fue al principio, no sé si notasteis algo, pero a mí me decía que no había mucha calidad de internet. Raro porque tengo la máxima que existe en España contratada para poder hacer pues los directos con muy buena calidad. Camilo dice muy agradecido. Paula dice, en ganancia de $3.000 fue diario por tu capital de 10.000 o es anual. Bueno, eso fue en una operación, ¿eh? Eso es una operación que hay unas cuantas al año que son muy grandes. Bueno, puede haber de este tamaño, incluso superiores. Pero ya os digo, lo normal es que la mayoría de días, pues como aquí, ¿no? Hemos empezado después de romper el nivel, día 16, día... O sea, van pasando los días, las horas y pues eso, a ver cuánto duró, yo diría que es intradiaria. Del 14 del 1 a las 19:30 al 15 del 1 a las 16:40, pues hay cambio de día. Ya os digo, es una estrategia de scalping, pero no necesariamente solo intradiaria. Uy, no estáis viendo el gráfico. Vale, decía que esta operación más larga cambia de día y cambio de día, pero disculpad que me veíais solo a mí y yo estaba con el gráfico. Santi dice, esta operativa se puede operar en cualquier momento del mercado, ¿se aconseja operar por aperturas del mercado? Se puede operar en cualquier momento. Camilo, ¿qué valor tiene el simulador para hacer backtesting? Para mí es fundamental poder tomar pues en un ratito un montón de operaciones, poder hacer en esta temporalidad, no un año, pero temporalidades más grandes como H4, en una hora te sacas un año entero de operativa, cosa que es fundamental para practicar. O sea, para mí es una herramienta imprescindible. No hubiera conseguido nada sin tener un buen simulador, un buen software exclusivo para backtesting. Os vuelvo a dejar el link de la plataforma Forex Tester para que lo tengáis. Uy, os he pasado los cursos. Yo lo que quería ahora pasaros es el Forex Tester. Aquí tenéis otra vez Forex Tester, también en la descripción del vídeo lo tenéis, que es lo que me comentaba el compañero. Paul dice, ¿en euros o pesos? Estoy en 10.000 euros. En este caso, pero ya te puedes imaginar, si esto fueran 10.000 pesos, pues hubieras ganado 3.000 pesos. Y si en lugar de 10.000 le quitas el último número y si fuera una cuenta de 1.000, pues hubieras ganado pues 300. Si fueran pesos, pesos, ¿vale? Santi lo decía por ser novel. Vale, lo de la apertura, ningún problema. Paul dice, ¿tu academia es de costo en pesos o euros? Ah, la academia.
Pensaba que decías el beneficio. Es en euros. Porque estoy en España, al final, pues los precios de la academia son en euros. Estos, ¿veis que pone euro, el logo aquí del euro? Pues así. Areli ya le contestó con euros, gracias. Agente dice, para analizar chats, ¿qué tiempo debe tener la gráfica? ¿Días, minutos, semanas, meses? Aquí estamos en M5 porque estoy haciendo intradiario, scalping, aunque alguna operación pueda cambiar de día, pero más de un día nos va a cambiar, o sea, es prácticamente day trading, casi puro. Si uno prefiere salir cuando hay cambio de día, que fue aquí, sí, ¿no? Aquí, pues aquí cierra y ya está, y bueno, también hubiera ganado bastante. Vamos a ver cómo hubiera ido. Mira, como estamos en un simulador, podemos retroceder. Y en caso que alguien dice, mira, cuando falta una vela para cambiar de día, aquí falta una, pues antes ya que haga la última, en la penúltima ya me voy. Pues mira, 1054. Cerramos la posición aquí. Y bueno, no se ha ganado tanto, pero si alguien no quiere pagar el cambio de día, es una opción. ¿Esta estrategia solo se usa en diario? Bueno, no estoy en diario, estoy en M5, ¿eh? Podéis estar en cualquier temporalidad. Por debajo de M5 no recomiendo, incluso M5 yo estaría más de M15 para arriba, pero como hoy queríamos hacer scalping, pues me puse en M5. Pero yo sinceramente estoy cómodo como mínimo en M15, M30, H1, H4, diario. Más que diario no me gusta y menos de M15 tampoco, o sea, y las temporalidades que más me gustan para intradía es M15 y para temporalidades más swing es H4 y diario. Estas son mis tres temporalidades. ¿De acuerdo? Bien, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle un me gusta, que realmente os cuesta muy poquito y me ayuda mucho. Y aparte, pues no os olvidéis de suscribiros al canal y visitar también la página web con todas las formaciones, códigotrading.com. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo.